Hola, buenas tardes. Amparo, si te parece, vamos a empezar. Sí, cuando quieras, Max. Bueno, son las 6:03 en España. Buenas tardes y buenos días los que nos están siguiendo desde Sudamérica. Hoy vamos a dar inicio a la tercera sesión del segundo ciclo de webinars. Nuestra ponente de hoy es Amparo Fernández Marc. Ella es pedagoga. Yo digo siempre es de las pedagogas que los no pedagogos entendemos y nos gusta, la apreciamos muchísimo. Es directora del ICE de la Universidad Politécnica de Valencia y lleva, pronto está dicho, más de 45 años en eso de la docencia universitaria. Es coeditora y coautora, junto con Javier Paricio e Idoia Fernández, del libro Cartografía de la buena docencia universitaria, un marco para el desarrollo del profesorado basado en la investigación, publicado en Narcea. Es miembro activo e histórico de la Junta de REDU y además es una de las profesoras, una de las personas impulsoras del campus de REDU, del campus MEDAT de REDU. La ponencia de hoy será sobre la enseñanza para la autonomía y la responsabilidad, desarrollo de la autorregulación, este es el tema, en la educación superior. Yo creo que algunos, por lo menos yo me incluyo, de los que vamos a escuchar, a ver, a visionar esta ponencia, vamos a descubrir una nueva dimensión, vamos, una nueva perspectiva, digámoslo así, de la enseñanza-aprendizaje. Y vamos a descubrir algo que es importante, que no es, además de prestar atención a lo que hacemos los profesores, prestar atención a lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen y qué problemas tienen los estudiantes. Realmente es un cambio de perspectiva. Bueno, nada más y te doy la palabra Amparo, y muchas gracias por atender a la llamada. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Max. No hay como tener amigos para que te hagan una presentación amable. Bueno, buenas tardes también a todas y a todos los que os habéis conectado. La verdad es que es un lujo poder estar aquí un rato con todos. Y como habéis visto, como soy mayor y ya en esto ya, igual ya chocheo, pues incluso me podéis perdonar si en algún momento, pues me voy un poco, pero bueno, intentaré que no me vaya, no irme. Como ha dicho más, antes de empezar a compartir, yo quisiera un poco ir sobre el título, ¿no? Dice, Enseñanza para la autonomía y la responsabilidad. En el fondo yo creo que estaremos todos de acuerdo que es uno de los grandes objetivos y objetivos centrales de la educación en general, me atrevo a decir, y de la educación superior en particular. Hay todo deseo de los profesores y de las instituciones educativas es que los estudiantes cada vez se liberen más de la necesidad de tener profesores que estén detrás de ellos diciéndole cómo deben hacer las cosas, para que cada vez puedan ir siendo estudiantes que pueden avanzar de manera autónoma y por lo tanto esto nos lleva a un terreno de cómo conseguimos realmente que los estudiantes, o incluso nosotros mismos, nosotros también somos aprendices permanentes, podamos alcanzar esas habilidades y desarrollarlas de autorregular nuestro propio destino. Esto tiene muchas implicaciones sobre los enfoques docentes más habituales y sobre las concepciones de lo que es, del significado de lo que es enseñar y es aprender. Y es un poco el leitmotiv del webinar que ahora voy a dar comienzo. Ahora si me permitís un segundo, voy a presentar, a esperar que no he compartido, he sido muy lista yo. Un segundo, voy a compartir primero. Ya estamos aquí. Y voy a empezar. Decirme solamente que sí lo estoy compartiendo. Sí, sí, se ve Muy bien, perfectamente. gracias. Bueno, como decía, pues bueno, era un poco dar sentido al título del webinar. A partir de ese momento, de este momento, pues bueno, está claro y no voy a ahondar mucho en estos argumentos porque yo creo que todos nos lo sabemos, ¿no? Los grandes cambios, las transformaciones, pero es cierto que en estos momentos lo que significa que los estudiantes tengan éxito ya no es una cuestión solamente de que tengan títulos, sino de realmente prepararlos
de una manera especial para tener aprendizajes, capacidades, cualidades que les van a permitir moverse en un mundo cada vez más cambiante y en contextos globales y sociales, a menudo incluso personales. Yo creo que podemos calificarlos en ocasiones de turbulentos, pero en todo caso exigentes. Y en este contexto, pues realmente uno de los grandes retos y sobre los que se asienta toda la investigación sobre autorregulación es transitar desde un aprendizaje más reproductivo, cultura bastante dominante en lo que es la educación superior, hacia modelos de aprendizaje comprensivos. ¿Eso qué significa? Pues significa realmente darnos cuenta de que comprender es algo que está más lejos de lo que significa explicar lo que les hemos enseñado con nuestras propias palabras, buscar ejemplos de lo que van aprendiendo, pero en el fondo lo que estamos buscando en una educación que pretenda estos objetivos es que los estudiantes vayan más allá de lo que nosotros les propusimos y puedan construir sus propias respuestas y acercarse a los modos de pensar, de actuar de un experto. En esa perspectiva de definición de lo que es aprendizaje es en la que se sitúa toda la investigación sobre autorregulación. Y voy a empezar con una pregunta inicial, que va a ir a lo largo de todo el proceso. ¿Qué determina, y esta es una pregunta que os lanzo, qué creéis vosotros que determina el éxito y fracaso de nuestros estudiantes? ¿Qué está detrás de que un estudiante supere con éxito la asignatura, la universidad, tenga una buena sensación de lo que ha sido su formación universitaria, o por el contrario, haya estudiantes que tengan vivencias o situaciones no deseadas respecto a su paso por los estudios universitarios? Y la segunda parte de la pregunta, ¿qué responsabilidad tenemos y qué podemos hacer para que realmente cada vez más estudiantes puedan alcanzar ese éxito? Y cuando digo éxito, y esto sí que quisiera matizarlo, voy a entender éxito como un tipo de aprendizaje profundo frente a superficial, y un tipo de aprendizaje en el que queremos que desarrollen capacidades, estrategias para poder ir aprendiendo cada uno de ellos de manera autónoma. Y dicho esto, me vais a permitir ahora que empiece con voy a hacer un acto, una actividad sencilla, solamente quiero que lo penséis, no se trata de participar porque no sería abordable, pero sí que quiero que penséis y voy a echar mano de vuestra propia experiencia vital. Que penséis en dos tipos de actividades relacionadas con una situación de aprendizaje a lo largo de vuestra vida. Puede ser una situación académica, me parece bien, o una situación más vital en otro entorno que no sea el académico. Y pensar en una experiencia de aprendizaje de éxito y en una experiencia de aprendizaje en la que hayáis fracasado. Doy un minuto para que lo penséis, simplemente pensarlo. Y ahora os pido, cuando haya pasado el tiempo, que os dejéis guiar por mí. Es fácil, ¿eh? No os voy a poner ninguna trampa. Bueno, doy por supuesto que más o menos lo habéis pensado. Tiene que ser una cosa lo primero que os haya venido. Y vamos a empezar. Vamos a empezar por los sentimientos. ¿Cómo te sentiste ante una situación de éxito? ¿Lo tenéis en la cabeza? ¿Se parece a esto? ¿Alivio? ¿Satisfacción? ¿Feliz? ¿Hice algo que siempre había querido hacer? ¿Cómo os sentisteis ante una situación de fracaso? Estoy en los sentimientos, no quiero de momento más cosas. ¿Algo parecido a esto? ¿Enfado? ¿Decepción? ¿Vergüenza? ¿Impotencia? ¿Frustración? ¿Perdido? ¿Torpe? Y ahora quiero que vayáis más al terreno cognitivo. ¿Qué pensasteis?
en una situación de éxito. ¿Algo parecido a esto? ¡Qué bien! Creo que soy capaz de hacerlo. El esfuerzo que he invertido creo que ha valido la pena. Sí que puedo. Y ante una situación de fracaso, no me había esforzado lo necesario. No sirvo para esto. La próxima vez no puedo hacerlo del mismo modo. Tendré que buscar otras estrategias y otras alternativas. ¿En qué me he equivocado? Y por último, ¿qué consecuencias tuvo o ha tenido para situaciones posteriores similares a esas en las que habéis pensado? Y vuelvo otra vez, en una situación de éxito, algo parecido a esto. ¿Sientes seguridad? ¿Disfrute cuando vuelves a tener actividades o tareas similares y ves que vas avanzando? Cada vez voy haciendo mejores las cosas. ¿Vais teniendo más confianza en vosotros mismos y en vosotras mismas? Y ante una situación de fracaso, acepto el tropiezo. No he vuelto a hacerlo nunca más. Creo que tengo que prepararlo mejor para la próxima ocasión. O pérdida de seguridad. Bien, esta pequeña actividad lo único que quiere poneros delante es que cualquier persona que aprende, nuestros estudiantes, son seres individuales que tienen historias anteriores diferentes, de éxito, de fracaso, y esas historias anteriores y esas situaciones que son diferentes para cada uno de nosotros hacen que cuando nos enfrentamos a tareas de aprendizaje, y eso lo hacemos constantemente y en el entorno académico lo hacemos todos los días, pues lo primero que se activa es, ¿y yo esto? Como me fue algo similar en una ocasión, como la que se me está presentando ahora. Y experiencias de éxito, evidentemente, ayudan a que uno se pueda enfrentar mejor a esa situación que se le está planteando. Y experiencias de fracaso, por el contrario, hay veces en las afirmaciones que os he puesto aquí, hay afirmaciones que, aunque son de fracaso, tienen elementos que permiten avanzar. Es decir, yo me he dado cuenta de que no lo hice bien y de que no debería seguir por ese camino, por lo tanto es una autorregulación frente a un fracaso. Pero hay frases y afirmaciones que aquí he expresado que realmente lo que hace es sentir que no voy a poder en una situación similar avanzar. Bueno, no es más que un ejercicio de situarnos que en el fondo nuestros estudiantes son igual que nosotros frente a cualquier situación de aprendizaje. Y frente a esto, es verdad que los profesores a veces mantenemos posturas o concepciones un poco ingenuas y pensamos que un estudiante no aprende o no tiene éxito porque no tiene la capacidad intelectual suficiente, porque no le ha dedicado suficiente tiempo y esfuerzo. Esta en realidad es una explicación que se puede acercar a la realidad, pero es una explicación realmente sencilla y que no se ajusta a lo que realmente está ocurriendo en todo el proceso de aprendizaje. Una manera de concebirlo un poquito más complejo, más sutil, más entendiendo esta idea de la individualidad, las diferencias individuales frente al aprendizaje, y es la siguiente, y el estudiante es quien construye su aprendizaje, y esta idea es la idea de un aprendizaje comprensivo frente a un aprendizaje reproductivo. Cualquier aprendizaje comprensivo requiere construcción personal de lo que me dicen que tengo que aprender, y por lo tanto el modo particular en que cada uno de nuestros estudiantes enfoca la tarea y viene determinado muchas veces por las historias anteriores, y todo el proceso que va siguiendo y cómo se va sintiendo en todo el proceso determinará los resultados de aprendizaje. En el fondo, esto nos viene a decir lo siguiente. Cuando hablamos de aprendizaje,
tenemos que tener una mirada multidimensional. Es decir, son muchos los factores, las variables que pueden hacer fracasar o que algo tenga éxito en cualquier proceso complejo como es este. Y aquí solamente os muestro alguna de la cantidad de variables que influyen y que veremos ahora a lo largo de la charla. Las emociones, las experiencias académicas pasadas, esto ya lo hemos visto, el sentirse respaldados o respaldadas o no sentirse. La autoconfianza es uno de los factores que más influye. Yo si voy teniendo confianza en que puedo, me iré esforzando más. El tipo de objetivos de logro que tengo, o quiero aprender, esto lo decimos mucho los profesores, o quiero salvar la asignatura, pero a veces las razones no son tan evidentes. El que perciban que lo que les estamos planteando es relevante para ellos. Las relaciones que se establecen en el propio entorno de aprendizaje que hace que uno o una se sienta acompañado en ese proceso que es duro. Las propias concepciones que tienen los estudiantes sobre lo que es enseñar y aprender. Me explico, muchos estudiantes vienen convencidos que aprender es reproducir y cuando se les plantean tareas que no son reproductivas se encuentran perdidos, por poneros un ejemplo. La capacidad que tiene cada uno de los estudiantes de monitorear su propio proceso de aprendizaje y otros elementos y factores personales y de contextos que están en todo esto que os estoy explicando. Y un poco en la imagen que yo os he querido representar sería la idea de que bajo el paraguas de la autorregulación nos permite acercarnos a todos los elementos que están detrás de un proceso de aprendizaje y enseñanza. Y es eso lo que vamos a intentar avanzar. Y en este sentido me gustaría ahora mostraros dos ejemplos. En la investigación sobre aprendizaje autorregulado se ha avanzado bastante. Y en estos momentos ya se utilizan como estrategia de investigación protocolos donde los estudiantes en voz alta van describiendo cómo trabajan ellos frente, por ejemplo, en este caso que os voy a presentar, en este ejemplo, a textos científicos complejos. Y lo que viene a mostrarnos es las diferencias tan grandes que hay entre el estudiante 1 y el estudiante 2. Así que os voy a mostrar el ejemplo. Y son dos trozos de relatos de hablar en voz alta los estudiantes mientras están leyendo dos textos de biología en primero de universidad. El estudiante 1 dice, voy a empezar con el sistema circulatorio, solo porque ya estoy allí y solo estoy leyendo la introducción. Sistema circulatorio, también conocido como sistema cardiovascular y se ocupa del corazón, transporta oxígeno y nutrientes y elimina los residuos. Hace cosas con la sangre y como recuerdo algo de esto en biología en el instituto, pero no mucho. Aquí está activando los conocimientos previos. Lee el corazón, la sangre, va leyendo el texto y dice, yo conocía esto, 2 en la derecha, 2 en la izquierda, la aurícula y el ventrículo, y la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, solo escúchala rápidamente. Es decir, aquí ya está aplicando una estrategia de aprendizaje para poder acceder a la comprensión del texto científico de biología. Lee la estructura del corazón, tiene muchas cámaras. Hemos hecho eso, conocimientos anteriores, ya lo conecta. Las aurículas también se conocen como aurículas, recogen la sangre, se entran por las venas. Así parece que el primer paso, estrategia de aprendizaje, es el sistema de aurículas y luego las venas. A grandes rasgos, este estudiante activa bien conocimientos previos y tiene unas ciertas estrategias de aprendizaje. Vamos con el estudiante 2. El mismo texto, voy a la introducción, lo lee, voy a tomar notas, transportar oxígeno, nutrientes a los órganos y tejidos y arrastrar los productos de desecho. Hay muy poca actividad de seguimiento, es un poco caótico. Lee, estoy anotando los elementos estructurales. Sigue leyendo, vale, el corazón, motor, las cámaras, aurícula derecha. Acordaros del texto anterior. El texto anterior, el estudiante de antes ya estaba organizando una manera de aproximarse al texto. Aquí hay algunas estrategias de aprendizaje, pero bastante más limitadas. Bueno, yo con estos dos textos lo que os quiero poner de manifiesto es que realmente
cada estudiante construye activamente su conocimiento y esto hace que se involucren de un modo y otro. Ya haya grandes diferencias individuales entre los estudiantes a la hora de enfrentarse. Y tiene mucho que ver cómo vienen de antes, sus estrategias anteriores, si han trabajado con este tipo de tareas, etcétera, y los niveles de motivación, etcétera. Por lo tanto, este sería un primer mensaje. Cuando nos enfrentamos a pensar cuál es la mejor manera de generar entornos que provoquen aprendizaje, tenemos que siempre tener como telón de fondo que los estudiantes son diferentes, que no vamos a encontrar modos iguales en procesar esa información y que conocer qué es lo que ocurre nos permite estar más atentos y más atentas a lo que está ocurriendo y por qué a veces los estudiantes no nos siguen, se nos pierden, echan la toalla, etc. Y esta sería un poco la idea. A partir de esta propuesta, que un poco lo que viene a decirnos es la dificultad que tiene para nosotros diseñar buenos entornos de aprendizaje, ahora lo que voy a trabajar un rato es sobre todo qué nos dice la investigación sobre la motivación y el aprendizaje, que es lo que nos ocupa. Y aquí hay dos grandes tradiciones, yo solamente me voy a centrar en la de aprendizaje autorregulado. Pero es verdad que los dos grandes escuelas y tradiciones de investigación tienen muchos elementos comunes. Todo el trabajo sobre enfoques de aprendizaje, supongo que todo el mundo lo conoce, el superficial frente al profundo y todo el trabajo sobre aprendizaje autorregulado. Si nos centramos fundamentalmente en lo que sería toda la tradición investigadora de aprendizaje autorregulado, pues lo primero que tendríamos que encontrarnos con una definición. ¿Qué significa autorregular el aprendizaje? He puesto aquí dos definiciones que me parecen sencillas. Es una manera de afrontar el aprendizaje de modo intencional, autónomo y efectivo. Como veis, hay tres calificativos que parecen sencillos, pero en el fondo nos están diciendo muchas cosas. Siempre hay una intencionalidad cuando afrontamos el aprendizaje, pero hay una intencionalidad que permite ese aprendizaje profundo, comprensivo, y hay otra intencionalidad que no le va a permitir al estudiante. Esto lo veremos. Y también queremos que cuando se autorregula lo haga de manera autónoma, es decir, que vayan adquiriendo elementos, herramientas y estrategias para poderlo hacer de manera autónoma. Y que además sea efectivo, que les lleve a buen puerto, a resultados que son los deseados. Si vemos la otra definición, es más técnica. Dice, control que el sujeto realiza todo proceso de aprendizaje sobre sus propios pensamientos, qué tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, ante las dificultades desarrollan estrategias, qué acciones voy a llevar a cabo, cómo se siente en todo el proceso. Yo puedo empezar entusiasmada ante una tarea de enseñanza y de aprendizaje, pero puedo encontrar algún obstáculo que seguro que van a ocurrir y puedo tener emociones negativas frente a esa situación y tengo que buscar herramientas para poder solventar esos obstáculos que sí o sí van a ocurrir durante el proceso. Y la motivación será otro de los grandes elementos. ¿A través de qué? Pues de esas estrategias personales que nos permiten a cada uno de nosotros alcanzar los objetivos que cada uno, y esto lo veremos ahora, se ha establecido. Cuando hablamos de objetivos, normalmente los profesores pensamos en los objetivos que nosotros queremos que nuestros estudiantes alcancen. Pero si me voy a la orilla del aprendizaje, para que un estudiante quiera aprender necesita apropiarse de los objetivos, hacerlos suyos y asumir que esos son sus objetivos de aprendizaje. Si no, no estamos consiguiendo lo que deseamos. Bueno, espero que esta primera definición de autorregulación nos permita que todo el mundo entendamos más o menos, tampoco vamos aquí a profundizar mucho más, pero entendamos mucho menos un poco a qué nos estamos refiriendo. Y sigo un poco intentando desbrozar el concepto. ¿Qué significa que los estudiantes se autorregulen? Me gusta mucho echar mano de estos dos textos. Pues cuando los estudiantes se autorregulan,
lo primero que observamos es que tienen comportamientos motivados. Por tanto, cuando hablamos de motivación, la motivación está absolutamente imbricada en lo que es el proceso de autorregulación. Es decir, tienen conductas dirigidas y controladas que van aplicando a las situaciones específicas con las que se van encontrando. Otra cuestión relevante es que parece, y podemos pensar desde una visión un poquito más sencilla, que es una cuestión solamente de habilidad. O lo saben hacer o no lo saben hacer. Pero para complicarnos un poco la vida, resulta que todos los seres humanos, y por eso os he puesto antes esa actividad, funcionamos en los dos niveles, en el nivel cognitivo y en el nivel afectivo, y ambos niveles se influyen mutuamente el uno al otro. Por lo tanto, como dicen estos autores, la autorregulación va a ser una fusión, y me gusta recalcar el término fusión, entre la habilidad, sé hacerlo, y el deseo, la emoción, la motivación. Va a ser siempre algo que se implica de manera mutua. ¿Y cómo se forma, dicen estos autores? Pues con herramientas propias de metacognición personal. Es decir, yo me mando mensajes, digo, esto lo estoy haciendo bien, acordaros antes en la actividad que os he propuesto, no lo hago bien, y también me alimento de lo que los demás me van diciendo. Cuando me dan feedback que tiene sentido, son elementos que me van ayudando a mi metacognición. Y por lo tanto, ese es el alimento de trabajar la autorregulación en los estudiantes. Y estos autores nos vienen a decir también otra cosa que me parece relevante. ¿Cómo se autorregulan? Es decir, ¿cómo podemos ayudar a que los estudiantes vayan construyendo una autorregulación que ellos la califican de elaborada y apropiada frente a una autorregulación ingenua y mal informada que no les ayuda a construir y avanzar? Y ellos plantean como tres grandes vías y que tienen una relación directa con la docencia. Experiencias de aprendizaje auténticas y repetidas donde tengan que poner en funcionamiento y en práctica herramientas y estrategias de autorregulación. Por lo tanto, es necesario que en las aulas universitarias haya experiencias donde los estudiantes puedan trabajar, aprender estos tipos de estrategias. Hay otra vía, esta está menos instalada en nuestra cultura, pero yo creo que realmente es algo que se puede ir incluyendo. La enseñanza directa y explícita de herramientas autorreguladoras, que en el fondo, para que lo entendamos todos ahora de una manera más sencilla, es que cada estudiante vaya tomando conciencia de su propio aprendizaje. Si nos tuviéramos que quedar con un concepto, yo os diría, autorregular es tener conciencia del aprendizaje y conciencia también de las propias emociones, todo es conciencia. Y por último, es evidente que un entorno que propicia la autorregulación no es un entorno en el que todo está cerrado, el profesor explica cosas, etcétera, sino es un entorno de aprendizaje activo donde hay retos, tareas y actividades que a los estudiantes los colocan en una situación en la que sí o sí tienen que tomar decisiones y tienen que tomar decisiones para seguir avanzando. Eso sí, con el andamiaje, la ayuda y el apoyo necesario mientras sea necesario para que esto ocurra. Bueno, con estos elementos creo que tenemos una idea aproximada de lo que sería la autorregulación. ¿Cuáles son las claves teóricas que están detrás de esta elevado número de investigaciones, tanto teóricas como empíricas? Bueno, por situaros brevemente, todo el trabajo sobre autorregulación tiene antecedentes en lo que se conoce por la teoría del procesamiento de la información. Pensar en la metáfora del ordenador y el input, el proceso y el output. Pero ha sido una teoría y es una teoría y un campo de investigación sobre el aprendizaje. Y lo que se va estudiando es los modos en que los estudiantes van tomando el control sobre sus propios procesos, esto ya lo he dicho. Y lo que hace es ampliar, en un principio la mayoría de los trabajos sobre autorregulación se fijaban fundamentalmente en los elementos cognitivos y luego entraron con mucha fuerza todos los elementos motivacionales, los afectivos y los contextuales. Porque una cosa importante para los profesores y las profesoras es entender que desde el contexto podemos hacer muchas cosas para
intervenir en conseguir estudiantes que se impliquen, que se motiven y que por tanto pongan esfuerzo en aprender. Tiene una contribución admitida por todos, muy relevante a la psicología educativa y a la práctica educativa también. Y es un extraordinario paraguas, en ese sentido la metáfora que os he presentado antes valdría, porque es muy consistente y por lo tanto nos plantea una explicación muy coherente, amplia de la cantidad de variables que están influyendo en el aprendizaje. Desde el año 2001, y con esto acabo, pues ha habido muchos metaanálisis y el último handbook que se ha publicado ha sido en el 2017, donde se recoge todo lo más relevante relacionado con la autorregulación. Y dicho esto, no voy a hablar de las teorías, evidentemente, pero simplemente sí que me gustaría algunos elementos que están detrás de todas las teorías de la autorregulación. Y son estos 4. El primero de ellos siempre se parte de un hecho. La posibilidad de que los que están aprendiendo controlen siempre ciertos aspectos del aprendizaje. Y además es necesario que sea así. Es verdad que se admite que hay limitaciones biológicas, evolutivas, contextuales, pero eso es un elemento relevante. El segundo elemento, ya lo he dicho antes, al principio de mi intervención, parten de una idea de aprendizaje activo y constructivo. El tercero, y es muy importante para entenderlo, es que ellos parten de la hipótesis de que cuando empezamos cualquier actividad de aprendizaje, siempre hay algún objetivo o criterio con el que vamos a hacer comparaciones de cómo vamos yendo. Ese objetivo es un objetivo interior, aunque es verdad que en el ámbito académico proponemos objetivos exteriores, buenos criterios de evaluación, buenos estándares, y en la medida en que eso lo hacemos bien, estamos ayudando a que ellos vayan analizando la distancia que hay y la brecha entre dónde estoy y hasta dónde tengo que llegar. Y la última cuestión es que todas esas actividades de autorregulación son internas. Yo creo que a estas alturas ya todo el mundo lo hemos visto, son internas y sirven de mediación. ¿Entre qué? Entre mis características personales, yo tengo unas características que han ido construyendo mi propia historia personal, el contexto en el que me encuentro y el logro que me plantean. Y por lo tanto siempre van a actuar en esa tríada de relación. ¿Vale? Y estos 4 supuestos son muy importantes para poder entender cómo funcionan los modelos. Y ahora ya voy a entrar en otro elemento más analítico. ¿Cuáles son las grandes dimensiones que se estudian en la autorregulación? Las he agrupado en 2 grandes dimensiones. Lo que se llama will, voluntad, motivación, afecto, es decir, todo lo emocional y motivacional, y lo que se conoce por skills, habilidades y estrategias. Y esas dimensiones tienen dentro de ellas elementos y factores relevantes, como ahora voy a intentar mostraros. Si nos referimos a la voluntad, la motivación y el afecto, aquí tenéis los 4 grandes variables que están detrás de la explicación de la dimensión motivacional. El primero de ellos es muy importante. ¿Y a qué hace referencia? ¿Os acordáis que os he dicho que en los modelos de autorregulación siempre admitimos que hay un elemento de referencia que son los objetivos a los que queremos llegar? Pues respecto a esto, sabemos que hay 2 tipos de objetivos de logro. Un estudiante puede querer dominar y aprender aquello que le hemos planteado, o se orienta a el rendimiento, es decir, voy a superar la asignatura como sea, y ese es su gran objetivo de logro. Porque en el fondo, y es lo que dice la diapositiva, esto es un patrón integrado de creencias sobre las formas de abordar las situaciones de logro. Y me podréis decir, bueno, pues esto es bastante estable, seguramente habrá estudiantes que tienen una orientación al aprendizaje y estudiantes que tienen una orientación al rendimiento, similar a lo que ocurre con los modelos de aprendizaje profundo y superficial. Pero lo cierto, que siendo eso verdad, es que el contexto modifica, modula las orientaciones de logro. Yo puedo plantear
de tal manera las tareas, las actividades y la asignatura para que estudiantes que nos vienen con una gran orientación al aprendizaje cambien su orientación y deseen aprender. Y al contrario, yo puedo tener estudiantes que en principio tienen una orientación más hacia el aprendizaje profundo y hacia el dominio, pero con el planteamiento de mi asignatura, pues lo que consigo es que, por las razones que sean, porque no es sencillo de explicar, decidan, yo no puedo aprender aquí, no me puedo plantear este reto, mi manera de abordarlo va a ser superar como sea la asignatura. Bueno, este es un elemento básico. Otro elemento básico de la motivación y el afecto, que tiene que ver con la motivación, es el valor que ellos le dan a las tareas que les proponemos. Y aquí hay tres conceptos importantes. La idea de que cualquier tarea, aquí hay una investigación muy interesante de Kember sobre que de todos los factores, elementos que tienen que ver con la motivación de estudiantes en educación superior, ¿cuál sería el que podríamos aislar que tiene más influencia sobre la propia motivación? Y Kember dice, si tenemos que aislar uno, aislamos la relevancia. ¿Qué significa esto? Los estudiantes tienen que percibir que aquello que tienen que aprender es relevante para ellos. Y es relevante para ellos porque no les damos solamente teoría sin ninguna vinculación a la práctica, este sería un elemento, porque lo conectamos con la realidad de temas actuales, la realidad de lo cercano, la realidad de lo cotidiano, de lo que es más próximo a ello, porque vinculamos unos temas con otros y ellos van viendo un hilo conductor, porque vinculamos en un currículum universitario las asignaturas para que tengan coherencia en un plan de estudios, etc. Ese elemento, que es la percepción de relevancia, es uno de los más importantes para que realmente ellos se pongan a trabajar en las tareas. Después está algo que todo el mundo dice, a ver, este es un clásico cuando hablas con los profesores. Yo quiero que mis estudiantes estén motivados. Esta sería el leitmotiv de todos los profesores y las profesoras. Bueno, hay una buena y una mala noticia. La buena noticia es que es posible. La mala o no tan mala noticia es que lo que conocemos por motivación intrínseca, aquella que está libre de cualquier tipo de exigencia externa, en los entornos académicos es muy difícil, porque realmente todos pensamos que nuestra asignatura es la más motivadora de todas y la más atractiva, pero no creo que eso sea igual para todos los estudiantes. Pero es verdad que se pueden utilizar estrategias que hagan que los estudiantes vean relevante y por lo tanto transiten hacia una motivación intrínseca del aprendizaje. Y la última es la utilidad que le ven a aquello, que tiene mucho que ver con la relevancia también, pero es algo un poco diferente. Y la dificultad, si la dificultad es mucha, pues en muchas ocasiones lo que ocurre es que ni lo intentan. Yo no puedo con esto, acordaros de lo que antes hemos dicho, yo no puedo con esto, no soy capaz, yo no sirvo para esto. Vale, por lo tanto, tenemos dos elementos que son muy importantes para las dimensiones motivacionales. El tercero es uno de los grandes, yo creo que avances que toda la investigación sobre autorregulación nos deja, y es el concepto de autoeficacia. En el fondo es otra creencia personal de que con esfuerzo puedo lograr aquello que me plantean. Es decir, tengo capacidad para realizar la tarea. Ahora veremos un poco cómo se alimenta la autoeficacia. Y la última clave es todo lo que tiene que ver con el territorio de las emociones y el afecto, que está imbricado en todo. Cualquier situación nos desencadena afectos positivos, afectos negativos. Cuando ha ocurrido algo hacemos atribuciones de logro. ¿Qué quiere decir esto? Pues decimos, pues yo he fracasado, como lo que antes hemos visto, no he invertido suficiente tiempo, no he utilizado la estrategia adecuada, o lo que es peor, cuando uno no sabe por qué ha fracasado, pues puede pensar que es que yo no tengo capacidad para ello. Cuando las atribuciones de logro están en el terreno de variables que no son movibles, como poca capacidad, es muy difícil
trabajar con ello. Luego, por lo tanto, es muy interesante que se centren en la tarea y no en la propia persona. Y por lo tanto, ahí hay un trabajo, digamos, que importante en el terreno de la docencia. Y en el terreno de las emociones hay una idea que creo que es muy importante. Yo os he planteado antes que existen las dos orientaciones de logro, ¿no? La del dominio y la del rendimiento. Bueno, pues desde la investigación sobre las emociones y autorregulación, lo que nos vienen a decir es lo siguiente. Cuando en una situación de aprendizaje un estudiante empieza a encontrar obstáculos que percibe como insalvables, activa lo que se conoce por un procesamiento dual. Es decir, ya no voy por la vía de querer aprender, sino que activo la vía de protegerme a mí personalmente, del bienestar emocional. Es decir, ya no me hables de nada más de que no sea aquello de intentar sobrevivir de la mejor manera posible a esa situación. Bueno, esto podría parecer algo que no tiene solución, pero es verdad que todo el trabajo que se ha hecho en este terreno, y aquí hay una autora muy importante que tiene un nombre difícil, pero lo voy a intentar decir, que es Boe-Caers, Dominique, nos viene a decir, no es imposible pasar de una vía de protección del ego y del bienestar a la vía de volver a querer aprender. ¿Qué tenemos que trabajar con los estudiantes? Tendríamos que facilitarles estrategias para ayudar a enfrentarse a esas situaciones emocionalmente complicadas. Es lo que se llama estrategias volitivas, que en el fondo son formas de pensar, son automensajes que se van enviando a los estudiantes para ir resolviendo esas situaciones que provocan estrés y que en cualquier situación académica se van a producir. Y se pueden producir al principio del proceso de aprendizaje, en mitad del proceso o al final. Esto es algo que los modelos de autorregulación nos han descrito muy bien y nos ayudan a entenderlo. Muy bien, pues dicho esto, como veis, aquí estarían los 4 grandes elementos que tienen que ver con la gran dimensión que es la motivación, el afecto, la voluntad o el deseo de aprender. Sin el deseo de aprender, nadie pone a hacer esfuerzo por aprender. Y esto es algo que debemos tener en cuenta. Permitidme que voy a pasar diapositivas. Ya sé que esto es poco ortodoxo, pero no pasa nada. No os preocupéis. Como soy mayor, me lo permitís. Me voy a parar aquí en lo de la autoeficacia porque quería deciros cómo podemos fomentar esta idea de que con esfuerzo yo puedo. Realmente aquí aparecen como cuatro estrategias. Una de ellas, y la más importante que la investigación ha destacado, es un estudiante, para que su autoeficacia vaya mejorando, necesita ciertas experiencias de éxito, de dominio. ¿Esto qué consecuencias tiene para nosotros? Pues tendremos que proponer actividades de enseñanza y aprendizaje propuesta de tal modo progresivo, significa que el reto puede ser un reto grande, pero lo hacemos de tal manera que los estudiantes vayan teniendo experiencias de pequeños éxitos y pequeños logros, pequeños objetivos que van alcanzando. Esta sería la estrategia que la investigación aísla como más influyente en el desarrollo de esta creencia de que con esfuerzo puedo. Hay más estrategias, por ejemplo, observar a los compañeros mientras hacen las cosas. Por eso es muy importante todo el trabajo de enseñanza de pares, todo lo que es el peer instruction, es decir, cuando los estudiantes explican unos a otros las cosas, veo cómo me lo estás explicando tú. Esto hace que yo diga, bueno, si mi compañero o mi compañera me lo saben explicar, que están a mi nivel, pues probablemente yo vaya sintiendo que yo también puedo. Y si yo te lo explico a ti y no en un entorno más complicado y veo que no lo hago mal, esto hace que mejore la cuestión. Más estrategias, evidentemente, con todo lo que significa la comunicación persuasiva por parte de los profesores, y la gran herramienta sería la retroalimentación, ¿no? En el que les vamos dando mensajes de esto es difícil, pero puedes lograrlo. Y a veces solamente necesitan eso. Y luego también influyen los estados de ánimo. Evidentemente,
cuando tenemos ansiedad, estrés, tensión, pues desencadenan estados positivos y negativos. Pero con esto contamos. En el fondo, cualquier persona ante estas situaciones lo que hace es una evaluación cognitiva del contexto y decide cómo seguir avanzando. Pero bueno, aquí tenemos algunas herramientas que nos permiten mejorar esta variable que es muy importante desde el punto de vista de la motivación. Sí, más o menos yo creo que aunque haya avanzado en las diapositivas, creo que lo relevante os lo he dicho. La siguiente gran dimensión es lo que tiene que ver con las habilidades y las estrategias. ¿De qué nos hablan? Bueno, pues aquí yo os he puesto un modelo de autorregulación, en este caso de dos autores, que son los que más han trabajado todo el tema de la cognición y la metacognición. Bueno, todos los modelos de autorregulación me sirve para deciros, todos tienen fases, por lo tanto, una cosa que ya nos hace pensar es que cuando diseñamos tareas de enseñanza y aprendizaje tenemos que pensar en todos los momentos, que no vale con que definamos una tarea muy retadora y muy relevante si no cuidamos todos los elementos que vienen detrás, empezando por la evaluación coherente, por el acompañamiento, por todos esos elementos. Esto es una primera cuestión que debemos tener en cuenta. Lo que nos vienen a decir es que frente a cualquier tarea de aprendizaje, pues lo que primero que hacemos es evaluar la tarea. Y yo la evalúo y en función de las demandas que me plantea. Y he hecho mano de qué he hecho mano del entorno y de mi propia memoria anterior. ¿Qué tareas similares he tenido yo antes? ¿Cómo me ha ido a mí en una situación anterior? ¿Qué estrategia de aprendizaje he utilizado para este tipo de tareas? Todos esos elementos son los que se ponen en funcionamiento. A partir de ahí, recordar que estamos hablando de objetivos, de logro, que no son los objetivos que nosotros les proponemos. Tenemos que conseguir que se apropien de esos objetivos. Y esto no es una tarea baladí, probablemente sea una de las tareas más difíciles de cualquier enseñanza. Me planteo un objetivo, un plan, unas condiciones, ¿vale? Utilizo estrategias y al final se produce siempre el proceso de evaluación global del desempeño, lo que antes os he dicho como atribuciones de logro, ¿no? Y de los resultados. Y lo que hacemos es decidir cambios sustanciales. Esto ha sido algo que tengo que cambiar. Acordaros en las frases que os he dicho, salía alguna de estas cuestiones. O no, pues lo que tengo que adaptar es un poco, esto podría haber hecho de otra manera, es decir, todos, en cualquier proceso, vamos haciendo todo este proceso cognitivo y metacognitivo. Una primera cuestión que nos dicen estos autores es, ojo, que esta cuestión cognitiva y metacognitiva tiene influencias constantemente de las motivaciones y de las emociones. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que lo que les proponemos en cualquier momento no desequilibra esa situación emocional y deciden que ya no van a aprender, sino que tienen que intentar preservarse. Por lo tanto, esto sería el proceso metacognitivo y en el fondo la gran estrategia sería lo que se conoce como vigilancia metacognitiva. Y ahora veremos algunos ejemplos. El reto para los estudiantes desde el punto de vista de las habilidades es que ellos siempre van a estar, y en la educación superior es una constante, en entornos de aprendizaje con dificultades de razonamientos complejos, ¿no? Y entonces, pues ellos para poder tomar decisiones metacognitivas necesitan tener datos sobre cómo lo han hecho. Si no, no puedo analizar cómo van las cosas. En segundo lugar, necesitan que les demos acceso a algunas estrategias que les permitan hacer ese trabajo metacognitivo. Y en tercer lugar, necesitan oportunidades para poder poner en práctica esas tácticas y esas estrategias. Y aquí un poco el lema, ¿no? Se puede aprender a aprender. Y lo que plantean estos autores es lo siguiente, que me parece una idea muy atractiva y muy interesante. Convertir a los estudiantes en investigadores de su propio aprendizaje. Y hay muestras, estudios, yo aquí solamente os he puesto dos, pero voy a mostraros el ejemplo de la segunda investigación, que es del año 18, sobre
cómo ayudar a los estudiantes con estrategias metacognitivas a estudiar textos científicos. Lo que hacen estos autores es desarrollar algunas preguntas de autodiagnóstico que les van intercalando cuando están leyendo los textos. Y las preguntas van a las dos grandes dimensiones de la autorregulación, a la dimensión cognitiva y metacognitiva y a la dimensión de la motivación. Si os dais cuenta, tipo de autodiagnóstico, comprensión, metacognitivo y cognitivo, ¿en qué consiste el fenómeno que me ha presentado en el texto? ¿Cuál es el problema o tarea que hay que investigar? Desde el punto de vista motivacional, ¿cuál es tu motivación para resolver este problema? ¿Qué harás si tienes dificultades? La conexión, la estrategia y la reflexión. De alguna manera lo que les van dando es unas estrategias explícitas para que ellos se conviertan en los propios investigadores de sus estrategias. Espero que esto ilustre un poco lo que he querido decir, ¿vale? Por lo tanto, este sería una de las vías más importantes para desarrollar esta capacidad del estudiante de convertirse en el propio investigador de su aprendizaje e ir desarrollando esas estrategias que necesita sí o sí para ser un aprendiz efectivo. ¿De acuerdo? Bueno, ya paso a la última parte. ¿Qué papel? Entonces, si esto es lo que es la autorregulación, es decir, la autorregulación es un proceso interno que todo estudiante o todo ser humano cuando se enfrenta a una tarea pone en funcionamiento para enfrentarse a esa situación y con el objetivo de alcanzarlo con éxito. Y ahí están todas las grandes dimensiones. ¿Qué podemos hacer desde los entornos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, aquí una cuestión también nos la plantean los modelos de autorregulación. Y lo he dicho al principio, pero me gusta resaltarlo. Todas las personas cuando aprendemos y nos relacionamos con la vida es una relación recíproca y de implicación mutua entre lo que soy yo, el contexto donde me desenvuelvo y las conductas que voy teniendo y qué resultados tienen esas conductas. Es decir, la importancia que tiene para la autorregulación los entornos de aprendizaje. ¿Qué podemos hacer entonces? Pues encontrar entornos de aprendizaje donde los estudiantes tengan que trabajar juntos dándose soporte mutuo, en lo que se conoce por un entorno de aprendizaje constructivista. Mientras están realizando diversas estrategias, utilizan herramientas, recursos de información, con el objetivo siempre guiado de resolver problemas y lograr determinados objetivos de aprendizaje. Es decir, que el vértice de la autorregulación serían entornos de aprendizaje abiertos, no cerrados, en el que los estudiantes trabajan para resolver problemas, casos, proyectos, retos, siempre una cuestión medianamente abierta, y en los que van presentando argumentación, debates, propuestas, elaboran hipótesis, y en ese entorno siempre le vamos a pedir también publicación de productos intermedios, que son los que nos van a permitir a nosotros en esos entornos darles la retroalimentación, la ayuda, el andamiaje para ir resolviendo las cosas. Y en ese entorno constructivista hay que manejar también estrategias para que ellos vayan tomando conciencia de su propio aprendizaje, como os he intentado explicar brevemente, estrategias metacognitivas, estrategias que les den información también de cómo se sienten, metacognición sobre el propio afecto y sobre la propia motivación, para que al final ellos vayan desarrollando esas herramientas que les van a permitir ser aprendices eficaces. Si ese es el entorno, bueno, lo que es importante, y con esto ya estoy acabando prácticamente, es que para que eso sea posible, es muy importante que ese entorno sea un entorno seguro. Y esto lo quiero recalcar. Un entorno en el que los estudiantes se sientan
seguros emocionalmente seguros para poder participar, para poderse equivocar, para poder avanzar. Y eso nos lleva un poco a un elemento que conecta claramente con la autorregulación. Una enseñanza de calidad es una enseñanza en la que hay una interacción intensa y valiosa, pero una interacción en la que los estudiantes se sienten tranquilos porque saben que pueden intervenir, que se pueden equivocar y que se habla de climas de aulas, de clima prosociales, entenderlo como queráis, pero que tienen los elementos como tenéis aquí. Hay escucha, hay respeto mutuo, hay apoyo cognitivo hacia las tareas, hay apoyo afectivo, hay participación y hacemos uso de todos los elementos transaccionales de cualquier tipo de relación. Ese sería, digamos, el entorno ideal en el que los estudiantes pueden poner a prueba todas sus estrategias, aprender, alcanzar esa conciencia sobre su propio aprendizaje. Luego, por lo tanto, es un entorno de aprendizaje constructivista, que en el centro tenemos cuestiones abiertas, problemas, proyectos, y es un entorno en el que llamado seguro y abierto, en el que es posible equivocarse y en el que nos sentimos con capacidad para poder sentirnos que pertenecemos a ese lugar. ¿Y qué os puedo decir como estrategias, como resumen que pudiéramos trabajar desde el entorno? Pues aquí hay 4, no están todas, pero bueno, creo que con estas es suficiente. Si yo tuviera que destacar algunas, la primera sería que la enseñanza desarrolle la práctica reflexiva, es decir, experiencias significativas en las que los estudiantes hagan un aprendizaje que les obligue a pensar y a reflexionar. Esas prácticas en principio deben ser guiadas con la vocación de al final ser independientes. Y aquí se habla de todo el andamiaje que hay que construir en los entornos para que el estudiante vaya avanzando. Una tercera cuestión es incorporar a la propia docencia estrategias explícitas de autorregulación, tal y como los pequeños ejemplos que os he mostrado. Y una cuarta que es muy relevante y que tiene que ver con la evaluación formativa y con todo el territorio de la retroalimentación es entender la evaluación como un lugar que genera confianza, que ayuda a aprender y basarnos en un feedback de calidad que permite al estudiante reconstruir sus respuestas, que le permite sentir cómo va avanzando, etc. Luego, yo creo que aquí tenemos un territorio importante para incorporar a nuestras propias prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y por terminar, porque ya estoy en 53 minutos, bueno, yo creo que una conclusión importante de todo lo que he dicho es que cada estudiante es un sujeto diferenciado, individual, que trae al aula muchas concepciones epistemológicas sobre lo que entiende que es aprender y enseñar, sobre la materia. Tiene características personales diferentes, tiene historias académicas anteriores, intereses, autoconfianza, contextos, objetivos de logro, miedo al fracaso, y eso va a determinar el grado y la intensidad y el modo en que afronta sus estudios. En segundo lugar, la experiencia intelectual, social y emocional de un estudiante en cualquier asignatura también condiciona. Por eso he hablado del entorno de aprendizaje, es muy importante. El modo en que afronta esos estudios. Si siente incertidumbre, si se siente amenazado, las relaciones sociales, la cercanía, la carga de trabajo. Por lo tanto, todos esos elementos nos deben ayudar a tener una sensibilidad especial. Y por último, el éxito va a depender en gran medida de la calidad del planteamiento de aprendizaje, es decir, de su autorregulación. Y aquí una llamada a lo que puede parecer y no es. Cuando hablamos de estas cosas podemos decir, claro, es que el estudiante debe ser responsable de su aprendizaje. Claro que sí. Si un estudiante no es responsable de su aprendizaje, no podemos hablar de aprendizaje. Pero ese proceso
necesita del soporte de una enseñanza de calidad, en las que de verdad les ayudemos a afrontar de manera autónoma los retos, sabiendo interpretar las situaciones de los estudiantes, inspirándoles confianza para llevarles a dar lo mejor de sí mismo con un progresivo cesión del control. Y muchas gracias. Hasta aquí. Sé que no sé en qué hora estoy. Bueno, me he pasado un poquito. Vale, 20 minutos, pero sí que me gustaría, voy a dejar de compartir, aunque sea un minutillo. No sé si hay cosas en el WhatsApp. Espérate, que no sé lo que he hecho. Un segundito. Vale. Lo he hecho yo, Amparo, ya he dejado de compartir ya. Vale. Vale. Bueno, genial. ¿Tenemos Oye, cosas en el chat o no? Sí, hay algunas, Vale. sí, hay algunas preguntas. Mira, por ejemplo, voy a buscarla. Un segundito, porque ahora se ha sepultado por las gracias. Preguntaba, por ejemplo, Rafael Vicente Ortiz, estaba diciendo, entre otras intervenciones que hacía, dice, la pregunta es, con herramientas de este tipo en las nuevas tecnologías, pregunta, ¿cómo estamos seguros que los alumnos están avanzando en la autorregulación? ¿Cómo podemos evaluarlo, que están avanzando en la autorregulación? ¿Qué puede responder a eso, Amparo? Sí. ¿Cómo me has dicho que se llamaba? Es Rafael Vicente Ortiz Angulo. Bueno, vamos a ver. Con las tecnologías, no sé si nuevas o viejas, lo que es cierto es que es una de las áreas más desarrolladas en estos momentos. No me ha dado tiempo de cómo trabajar autorregulación en entornos de aprendizaje mediados por tecnología. En esos entornos se está trabajando muchas cosas. Es verdad que está un poco lejos de lo que nosotros conocemos como recursos tecnológicos y todas estas cuestiones. Son más entornos donde los estudiantes se les genera un entorno simulado y ellos tienen que tomar decisiones. Por ejemplo, hay tutores inteligentes para trabajar cosas. Quiero decir que realmente es más complejo, requiere más aparataje, pero sí que es posible. Incluso ahora se está trabajando también con analíticas de aprendizaje, viendo cómo los estudiantes entran y en las actividades, qué seguimiento hay. Quiero decir, se está trabajando en ese territorio también y creo que es un territorio realmente importante. Te puedo citar a un autor que si tienes tiempo lo consultes, se llama Acevedo, aunque trabaja en Estados Unidos, aunque tiene un apellido español, que probablemente lo sea español, pero esto se está trabajando desde hace tiempo en estas cuestiones y creo que podéis ver ejemplos de cosas que ya se han hecho y algunas cuestiones que seguramente los que trabajan con tecnologías en universidades está trabajando con algunas de todo lo que son analíticas de aprendizaje. ¿Cómo le llama el profesor que lo hace? Lo que nuestros estudiantes hacen y nosotros no lo sabemos. Creo que le pone ese título, es decir, cómo hacer una trazabilidad de los procesos que llevan a cabo los estudiantes utilizando la tecnología como instrumento. Yo creo que es un área importante. No sé si te he contestado todo a la amplitud que quisiéramos, pero bueno, espero que sí. Dime más cositas. Gracias, Amparo. Yo quería hacerte un comentario. O sea, yo he entendido la metacognición como la autorreflexión, ¿no? La reflexión del estudiante sobre cómo aprende, no tanto sobre lo que aprende, sino cómo aprende. Es sobre las dos cosas. Sobre las dos cosas. Lo que aprende, la propia cognición y sobre cómo lo aprende. Vale, por tanto, la idea central es que el estudiante coge el timón del proceso, ¿no? No sigue la inercia. O sea, y ha quedado claro también que la autorregulación es esencial para un buen o para un aprendizaje o para un buen aprendizaje. La pregunta es, a raíz de una de las lecturas de estos últimos días, la de París, ¿se puede enseñar explícitamente la autorregulación o es el resultado de la experiencia que nosotros podemos inducir, en todo caso? ¿Tú qué crees? Mira, en las primeras diapositivas he puesto una diapositiva de París, el artículo que habéis leído, y él propone 3 vías. Yo creo que las 3 vías son complementarias.
necesita experiencias en las que pueda practicar y vivirlas, experiencias auténticas y pueda ver cómo sacar conclusiones. Puede la enseñanza explícita y ahí se ha avanzado mucho. De hecho, el ejemplo que se he puesto de estrategias de automonitoreo para el aprendizaje de textos científicos sería un ejemplo de lo que te estaba diciendo, y necesita un entorno de aprendizaje abierto donde los estudiantes sí o sí no tienen más remedio que aprender a regular su aprendizaje, porque si no, no van a poder avanzar en la asignatura. Y a esto me ha venido a la cabeza los casos que hemos estudiado, ¿no? Como a veces proponemos retos muy interesantes y muy abiertos, pero no cuidamos el proceso para que los estudiantes no entren en pánico en qué es lo que me están pidiendo aquí. Y a veces una buenísima idea puede fracasar en la enseñanza porque no hemos cuidado todos estos elementos de proceso que son muy importantes, porque en cualquier momento puede venir el bloqueo, el obstáculo, y por lo tanto activo, voy a sobrevivir en esta situación. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí. No, no, perfecto. Gracias. Hay una intervención de Ana Barajas, voy a leerla, si no. Sí. Dice, me parece muy interesante las preguntas cognitivas y metacognitivas para el autodiagnóstico sobre el aprendizaje que ha mostrado. Si el estudiante no es capaz de preguntarse y realizar este autodiagnóstico, sería bueno que el docente le guíe para que pueda hacerse estas preguntas, ¿verdad? Okay. Si esto es así, ¿cómo sería un buen método para hacerlo? Bueno, pues un buen método, el ejemplo que os he propuesto, ese sería un ejemplo, y es en las tareas incrustar, en las tareas que les proponemos, incrustar preguntas que les lleven a hacer una reflexión metacognitiva. ¿Vale? Entonces, recuerda el artículo, un artículo de Tanner que es maravilloso, reza lo siguiente, no me ha dado tiempo, pero es muy, muy interesante. Enseñar a pensar a los estudiantes de primero de biología como biólogos. Y lo que utilizan son estrategias metacognitivas para las diferentes tareas, para los trabajos en clase, para lo que hacen fuera del aula. Es decir, en el fondo lo que se han dado cuenta, y un poco es la razón de por qué empiezan con esta línea, de que mucho de lo que se había investigado sobre el aprendizaje de ciencias en educación superior, aprendizaje activo, constructivo, metodologías activas, no estaba dando el resultado deseado. Y entonces decidieron, bueno, vamos a buscar otras vías que hagan que los estudiantes, cuando se enfrentan a aprendizajes complejos, vayan trabajando estas estrategias que les permiten aprender con conciencia. Y han ido desarrollando la estrategia de la metacognición y por lo tanto han incrustado en las tareas. Si alguien necesita, bueno, esto lo podemos poner si quieres más luego el artículo, y por si a alguien le interesa, porque ahora no nos da tiempo, pero como tú lo tienes, Lo estoy buscando, lo estaba buscando ahora para poner el enlace lo o el puedes título. poner, ¿vale? Sí, sí. Una cuestión sobre las estrategias metacognitivas es que en el fondo son tácticas que la mayoría de ellas las tenemos automatizadas. No podríamos estar aprendiendo todo el rato diciendo, y ahora voy a ponerme a leer el texto y cuando lea el texto lo subrayaré. No, las automatizamos. Lo que ocurre es que es posible hacerlas conscientes y eso es lo que queremos. Vale, voy a leer otra Aquí intervención. hay una compañera Remedios que ha escrito con mayúsculas para que lo veamos bien. Vale, ¿tú la ves? Pues puedes tú La misma leo, leer. la leo. ¿La En la leas? enseñanza superior venimos notando una falta de dominio de aprendizajes. Muchos de ellos básicos deberían traer la enseñanza obligatoria y a veces manifiesta el sentimiento de falta de capacidad. Pues es verdad. ¿Qué voy a decir? Evidentemente las carencias con las que vienen del nivel educativo anterior, que también tiene problemas parecidos al nuestro, es decir, como conjunto seguimos instalados en un modelo docente muy reproductivo y realmente pues cuando se enfrentan a aprendizajes en un contexto más complejo y un salto que para ellos es importante, pues se encuentran con muy pocos recursos. Yo antes os he puesto el ejemplo de que hay estudiantes que vienen con concepciones aprendidas anteriormente de que aprender es me aprendo
los temas porque luego los voy a contar en un examen. Y cuando le planteas una tarea en la que buscas comprensión y no buscas reproducción, si no les ayudamos a dar ese salto, pues lo tienen complicado. El problema es que no podemos solucionar la casa de los otros, creo yo, esta es mi percepción, y que tenemos que empezar a construir la nuestra, que también le queda bastante por retocar, pero no puedo estar más de acuerdo, claro. Es verdad que hay estudiantes muy buenos que vienen de serie estupendamente bien, pero para esos probablemente creo que no nos necesitan. Acabo de Bueno, copiar la referencia del muy artículo de bien. Tanner. Ese artículo, bueno, Yo yo lo leí lo hace poco, recomendamos que mucho. creo que será una delicia para todos. El título engaña, ¿eh? O sea, Sí, no es de la enseñanza de la biología, o no, no directamente, sino, vamos, es sí, extrapolable a cualquier enseñanza, pero ¿eh? luego, pero bueno, sí, ellos lo concretan a mí me gusta mucho el título, Sí, sí. enseñar a pensar como biólogos, quiero decir. Me parece interesante. Bueno, yo creo que igual ya hemos llegado al fin, ¿no, Max? Sí, sí, son las 7 y 7 y cuarto. cuarto. Perfecto. Bueno, muchas Bueno, gracias. Bueno, si no hay alguna intervención más o si no, cerraríamos aquí la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima. muy Miguel, bien. ¿querías En decir mi algo? pregunta me refería a cómo controlar que las tareas las hace el alumno y no un robot informático. Eh, pues no te lo sé decir, porque estas cosas que yo te... escucha, esto me conecta con esto nuevo que ha salido ahora, que yo no me lo sé el nombre. ¿Te estás refiriendo a eso? Y que hace, le pides, y ahora hazme esto, pues sí, la inteligencia artificial está ahí para eso, pero también está ahí para desarrollar sistemas inteligentes interesantes para que los estudiantes aprendan, mediados por tecnología, pero yo te diría lo mismo, en entornos donde tú sepas lo que están haciendo. Pero aún así es posible, Rafael, que no me acuerdo cómo se llama la nueva cosa. Quita lo del altavoz y puedes hablar, Rafa, ya que estamos aquí en Petit Comité. Sí, Eso sí, es. me refería a eso, sí. Sí, el del nombre no me acuerdo. Sí, lo he puesto antes porque lo he copiado Sí, 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 de sí. un WhatsApp que me envió un profesor de Sí, sí. secundaria que había enseñado a sus alumnos a manejar ese chat, que es un chat que lo puede manejar cualquiera ahora. Y bueno, tú propones una investigación y te la hace él. Yo no puedo estar seguro ni siquiera de que los TFGs los haga el alumno, que Bueno, los puede hacer en su mayor parte un bot de estos informáticos, ¿no? bueno, yo creo que para Entonces, eso eh, la alternativa que tenemos es diseñar el entorno de manera que los estudiantes hagan cosas eh, presencialmente y por lo tanto podamos trabajar con ellos y hacer un seguimiento y probablemente si generas eso, igual no tienen ni ganas de ir a preguntar al chat este cómo hacerlo, porque están ese es el deseo, absolutamente motivados, implicados en hacer un buen proyecto porque les parece interesante para su aprendizaje. Se me ha olvidado deciros una cosa, todos los seres humanos tenemos tres cosas universales. Deseo de ser competentes y de hacer las cosas bien, y esto juega a nuestro favor. El deseo de trabajar con otros y por lo tanto hay que sacarle partido. Y ahora no me acuerdo del tercero. Uy, se me ha olvidado. Uy, es que ya a estas horas ya no sé cuáles, pero bueno, con esos dos creo que ya vale. ya que me has dado la oportunidad de preguntarte directamente, una de las cosas que me ha suscitado tu intervención es, vamos a ver, esta autorregulación del alumno. Tú has hecho bastante hincapié en toda la cuestión afectiva, emocional, pero claro, el desarrollo moral tiene mucho que ver también ahí. Me refiero a Colbert. Claro. Estamos en la mayoría de los casos
estamos incluso entre nosotros, el profesorado, pues en un bajo porcentaje de posconvencionalidad. Entonces, esa autorregulación puede venir, se puede venir un poco abajo por esto, ¿no? ¿Por qué? No, yo no te acabo de entender, Rafa. Perdona. Sí, bueno, que yo creo que es importante toda la cuestión del razonamiento moral, porque si yo quiero, en esta distinción que hacías de querer aprender o simplemente ir hacia el rendimiento, Sí. pues en la sociedad actual lo que están exigiendo siempre es el rendimiento. O sea, incluso, sí, yo creo que los alumnos buscan la manera de hacer ver que se ha rendido y de alguna manera, no solamente los alumnos, sino también los trabajadores y el aprendizaje, el saber, el aprender por aprender, pues está de capa caída, creo yo. Y entonces la única manera de aumentar, de subir esa capa caída es con la autonomía moral. Y la autonomía moral es deficiente en estos momentos en muchos sectores. Es generalizada la Vale, ahora deficiencia de creo que sí que te he autonomía moral. entendido. A ver, yo creo que tú te estás refiriendo fundamentalmente al valor de un aprendizaje útil, llamado útil, ¿no? Que me sirve para algo, Claro, claro, el ¿vale? rendimiento es Frente la a un... No, distinción. pero cuando yo me refería a rendimiento de aprendizaje no es exactamente lo mismo, pero no importa. Y tú me estás diciendo que un objetivo importantísimo, con el que estoy de acuerdo, de la educación en general y de la superior en particular, es desarrollar en nuestros estudiantes el aprendizaje crítico y, y un aprendizaje moral, ¿no? Porque eso es un objetivo educativo relevante. Sí, Claro, si tú no solo. defines eso como aprendizaje relevante, los estudiantes, cuando se están autorregulando y les hemos planteado este tipo de tareas, lo están haciendo con aquello que tú les estás planteando, con cuestiones que tienen que ver con posicionamiento crítico ante los problemas globales, posicionamiento crítico frente a, ¿vale? Eso tiene que ver con los aprendizajes que nosotros les propongamos, la valiosidad de estos aprendizajes. Y estoy de acuerdo contigo que a veces también en esta cultura de la utilidad y de la empleabilidad, que a mí a veces me resulta un poquito cansina, pues caemos nosotros también en eso mismo y en la docencia universitaria a veces vamos a este tipo de aprendizaje. Yo creo que ahí se necesita, esta es mi opinión, una revisión de esos valores que son realmente indicativos de una educación superior que tenga valor. Y creo que además en estos momentos se necesita mucho más porque se enfrentan, no sé, todos, yo también me enfrento a un mundo cada vez más raro, más complicado y en el que necesita realmente tener un pensamiento crítico del que estoy de acuerdo que a veces adolece. Amparo, pero no es un problema de la autorregulación. La autorregulación te describe los procesos internos. Perdón. Amparo, hay dos intervenciones últimas. Vamos, Miguel iba a intervenir, Miguel Zabalza. Bueno, primero. voy a beber agua. No será por mí, por mi intervención, ¿no? No, que voy a beber agua para escucharte. No, ya, mira, siendo este un tema muy, muy interesante, y lo has hecho muy bien, al final esto marca un equilibrio entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje, pero lo que me llama la atención de la insistencia en todo lo que estamos haciendo, ¿no? De autorregulación, de aprendizaje autónomo, del protagonismo de los estudiantes, todo esto, que esto nos lleve nuevamente a esa idea muy difundida
de que cuando hay un problema, el problema es del estudiante, ¿no? Y el insistir mucho en la autorregulación y por tanto en la no autorregulación de algunos estudiantes puede llevar a pensar, cosa que muchos docentes piensan, de que pues no saben, no están motivados, no están interesados, es decir, situar el problema en el estudiante, ¿no? Cuando en realidad el problema no es del estudiante. Y me gustó mucho el ejemplo que pusiste de biología. Cuando los profesores vieron que los estudiantes no avanzaban bien en los conceptos de biología, que tenían dos soluciones, es decir, estos pobres chavales que vienen muy mal formados, que no sé qué, que no sé cuántos, con lo cual diríamos que un poco se lavaban las manos, ¿no? O pueden hacer lo que hicieron, cambiar el contexto. Pues tenemos que hacerlo de otra manera. Quiero decir, está claro que ellos no se van a autorregular si yo no modifico el contexto, es decir, la enseñanza, la coreografía en la que nos estamos moviendo, ¿no? Es decir, que no nos lleve el insistir mucho en estos temas de autorregulación, de aprendizaje autónomo, etcétera, a volver a cargar sobre la espalda del estudiante las dificultades en el aprendizaje, porque justamente para eso se hace la idea de que es el contexto y la regulación es una cosa que surge del tipo de contexto que el profesor o la institución ofrece para que los estudiantes aprendan. Solo quería hacer ese comentario. Sí, Miguel, sí, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, los modelos de autorregulación parte del supuesto de la teoría social cognitiva de Bandura, en el sentido de que es el contexto, y el contexto en el sentido a veces muy amplio, no solamente sino del clima del aula, de las condiciones, de todo lo que ocurre, y que tiene una capacidad muy importante para modificar las posibilidades de los estudiantes. Y la autorregulación para nada hace recaer en que es problema. No, no, en absoluto, es justo lo contrario. Es decir, cuiden ustedes los procesos de enseñanza y los entornos para hacer que esos entornos sean lo mejor posible y todos los estudiantes puedan avanzar en el proceso de ser cada vez mejor personas. Fíjate, me olvido de decir autorregulación, porque en el fondo todos regulamos nuestra propia historia. Que esto no es algo más que describir lo que ocurre en el mundo interior. Y estar atentos, yo creo que el mensaje final es, ojo, estemos atentos, que es que esto es más complicado de esta explicación que tú has dicho, no aprenden porque no quieren, que es un poco como he empezado al principio. Esto no se acerca a la realidad, ¿sabes? A lo mejor a veces, pues, pero vamos, yo no puedo estar más de acuerdo. Creo que el contexto y la enseñanza tienen muchas posibilidades y mucho margen de maniobra para poder cambiar las cosas. Bueno, creo que podríamos dejarlo. En el chat se iba animando, iba viendo intervenciones que se cruzan, que han intervenido Joan Soleplat, Diana Hidalgo, Julio Tudela, Raquel Ávalo, etcétera. Pero bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí, son prácticamente las 7:30. Y bueno, muchas gracias por todas las intervenciones y nos vemos, a los que queráis y podáis, el 11 de enero. El 11 de enero será otra vez una sesión de didáctica de una disciplina, de economía y ADE, y bueno, esperamos encontrarnos de nuevo. Si no nos vemos, pues buenas fiestas y buen año. Hasta enero. Pues nada, muchísimas gracias a todos, que aún tenemos por aquí a 110 personas conectadas. Sí, sí. Bueno, hemos estado 185 hasta las 7 prácticamente. O sea, durante una hora, sí, sí. Bueno, pues vuelvo a dar las gracias a todas y a todos. Muy bien, pues nada, nos vemos. Venga, chao, adiós. Chao. Gracias, adiós. Adiós, adiós. Muchas gracias, adiós. Adiós. Muchísimas gracias, muy clarificador todo. Gracias a vosotros. Gracias, muy interesante. Gracias. Genial, Amparo, muchas gracias. Bueno, tú ya te lo sabrás, ¿no? No, pero siempre lo cuentas distinto. Sí. Está muy bien. Es lo que tiene la vida. Cada uno se plantea, cada vez lo organiza de una manera, ¿verdad? Sí. Bueno, bien. No, muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿ya estás tranquilo, Max?
No, no. El micrófono. Hostia, sí. Digo, voy a Vale. cerrar la grabación.